Quizás creas que conoces esta agencia espacial, pero no es así. La NASA no es la suma de sus partes presentadas públicamente. No me refiero simplemente a investigación y desarrollo clasificados. Me refiero a las decenas de programas espaciales ocultos, a miradas indiscretas. Programas ocultos incluso para muchas personas dentro de la empresa. Y cuando finalmente me ofrecieron el privilegio de mirar detrás de la cortina, me encontré en el ojo de una tormenta sin precedentes. Un desastre más allá de los límites del horror terrenal. La misión G1. Desde el clímax de la carrera espacial, ha crecido el consenso. Una creencia predominante es que la NASA ha abandonado la última frontera. Sin embargo, es una idea absurda que a las mentes más brillantes de esta agencia ya no les importen los misterios del espacio. La verdad es que nuestros mejores científicos decidieron, hace décadas, proteger a la humanidad de las cosas infernales que descubrimos. Cosas que yacen en los pozos del espacio, a las que no llega la luz. Los proyectos de la NASA que aparecen en los medios tienen poco en juego. Incluso la Estación Espacial Internacional se encuentra al pie de las prioridades de esta organización. Se clasifican las expediciones importantes. Los que pretenden catapultar a la humanidad hacia las estrellas, por ejemplo. Los que utilizan naves espaciales más allá de lo que la persona promedio considera posible con la tecnología humana. Somos capaces de hacer cosas que te dejarían asombrado. Somos capaces de hacer cosas que te dejarían frío. La nave espacial G1 se lanzó el miércoles 25 de enero de 2023. Navegó más allá de nuestro sistema solar, persiguiendo una señal lenta que atravesaba los confines de la Vía Láctea. No es una transmisión inteligible, pero sí una frecuencia que, no obstante, nos intrigó. Una frecuencia llamada 784A. La histeria se apoderó de la empresa el día de la primera interceptación de la señal. Sábado 29 de octubre de 2022. Dada la fuente en constante movimiento de 784A, la frecuencia provocó una intriga febril. En cuanto a la naturaleza de la misteriosa señal en movimiento, parecía haber una hipótesis diferente por parte de cada empleado de la NASA con autorización. Fue, verdaderamente, un momento estimulante. Y las cosas alcanzaron un punto álgido, cuando la nave G1 se lanzó unos meses después. Los empleados no comían, ni dormían. Pasaron sus horas de vigilia, compartiendo ideas sobre la misteriosa transmisión desde el espacio. Un circuito de explicaciones que finalmente se sobrecargó el jueves 2 de febrero de 2023. El día en el que el G1 dejó de responder a la NASA. Una semana después, el jueves 9 de febrero, volvió la señal de la nave espacial. Comandante Irwin, aquí control de misión. Anunció el Dr. Parker, director del proyecto. Control de misión a G1. ¿Me copias? Te copio, control de misión. Respondió el comandante, Tim Irwin. Hemos estado tratando de comunicarnos con usted. Perdimos contacto con G1 hace 7 días. Comandante, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu estado? Preguntó el Dr. Parker. Todos los sistemas están bien, control de misión. Respondió Irwin. El Dr. Parker parecía desconcertado por el comportamiento indiferente del comandante Irwin. El líder del proyecto se arañó el cabello gris con sus dedos tensos. El anciano parecía estar considerando cuidadosamente lo que iba a decir a continuación. 7 días sin contacto, comandante, 7. G1 desapareció por nuestra parte. ¿Tienes un informe de estado? ¿Algo que pueda explicar por qué no pudimos comunicarnos entre nosotros? Preguntó Parker. Nada, control de misión. Respondió Irwin, sin comprender. En cuanto al 784A, llegamos al punto de transmisión de la señal. No se encontró nada. Hemos recopilado la mayor cantidad de datos posible, solicitando autorización para regresar a casa.
Hubo varios minutos de murmullos nerviosos por parte de varios científicos y miembros de la junta. El Dr. Parker parecía totalmente destrozado cuando se inclinó hacia adelante con su pesada respiración golpeando el micrófono. Estaba temblando con una mezcla de rabia y confusión. Entendido, comandante Irwin. Tienes autorización para volver a casa. Susurró Parker con voz ronca. En una nave que atravesaba el espacio a un ritmo insondable, los astronautas regresaron a casa. La nave aterrizó silenciosamente en un sitio no oficial de la NASA, el miércoles 15 de febrero de 2023. La tripulación del G-1 emergió, saludada por una pequeña multitud que aplaudía. Tim Irwin, Hannah Dance y Mattias Olsen. Esos fueron los 3 astronautas que supuestamente emergieron de la nave espacial. Y al principio, no teníamos motivos para creer nada más. Reconocimos las 3 caras. Las 3 voces. Las 3 mentes brillantes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que pequeñas rarezas pasaran desapercibidas. Escuché algo desconcertante mientras Tim Irwin hablaba con su esposa, Melissa Irwin, en la sala de descanso. Te amo, Melody. Dijo Irwin. Melissa frunció el ceño y sonrió torpemente. ¿Melody? ¿Quién es Melody? No tenía intención de escuchar a escondidas. Me había estado sirviendo una bebida. Aún así, reducí el paso cuando escuché eso. Melissa claramente estaba bromeando con su exhausto esposo, pero había un ligero matiz de incertidumbre en su voz. Y admito que fui demasiado entrometido. Fingí llevar 2 bebidas diferentes antes de salir de la habitación. Como resultado, logré captar el final del extraño error del comandante. Irwin se aclaró la garganta. Lo siento, cariño. Olvidé el nombre de mi esposa. Melissa se rió, terminando la frase. No te preocupes, cariño. Soy Melissa, por cierto. Solo para que lo sepas. No me di cuenta de que tenía que preocuparme, de que encontraras otra mujer en el espacio. Sé tu nombre. Dijo Irwin con frialdad. Me quedé paralizado, a medio camino de la puerta, mientras Melissa respondía con voz tímida. Lo siento, cariño. Lo sé, lo sé. Solo estaba bromeando. Tu cabeza debe estar por todos lados, parece que necesitas un buen descanso. Me reí para mis adentros una vez que estuve fuera del alcance del oído, pero sentí lo mismo que Melissa. Había algo ligeramente desigual en el carácter de Irwin. No se trataba simplemente de un cerebro privado de sueño. Yo lo sabía y ella lo sabía. La voz del comandante cambió cuando su esposa lo confrontó. Ya no parecía el astronauta. No conocía increíblemente bien a Irwin, pero sabía que él era diferente. Cualquiera que sea el caso, me habría olvidado de todo el asunto, descartando mi presentimiento, como resultado de 1 o 2 semanas angustiosas. Todo el mundo había estado inquieto desde que G1 perdió su señal. Todavía nos estábamos recuperando del estrés de esos terribles 7 días sin comunicación alguna con la nave espacial. Hay otra cosa que vale la pena mencionar del día del regreso de G1. Uno de mis compañeros de trabajo afirmó haber encontrado a Hannah Dance parada sola en un pasillo, mirando la puerta de un baño. No entraba ni se movía. Falta de sueño, pensé de nuevo. 1 año después, esa explicación ya no era suficiente. El miércoles 31 de enero de 2024, un objeto no identificado entró en la atmósfera de la Tierra y cayó al Océano Pacífico. Una catástrofe que solo llamó la atención de la NASA, porque el objeto en cuestión utilizaba tecnología de camuflaje avanzada, aunque no emitía ninguna señal. Fue un satélite del gobierno el que detectó la nave. Y cuando los especialistas identificaron que habían detectado tecnología utilizada por Dasen Minus, nuestro principal contratista gubernamental, la NASA envió inmediatamente un equipo de recuperación al sitio del océano. Eso era todo lo que sabía, hasta que el Dr. Parker llamó a mi puerta.
Apreciaría su opinión. ¿Indulto? Respondí, temiendo por un momento tener que unirme al equipo de exploración. Usted es una de las 2 docenas de personas que participaron en el proyecto G1. Explicó Parker, como si fuera suficiente información. Yo no entiendo. Ese proyecto terminó hace un año, dije. El ceño del Dr. Parker se frunció. Por favor, venga conmigo, Dr. Odell. Y luego, después de seguir al hombre hasta la sala de control, aprendí algo que mi cerebro, generalmente ansioso por abrazar lo desconocido, deseaba desaprender desesperadamente. En el fondo del océano, a miles de pies bajo la superficie del agua, la NASA encontró la nave espacial G1. ¿Qué? Dije. No lo sabemos. Aunque necesito tu ayuda. ¿Por qué? Pregunté débilmente. No entiendo nada de esto. El G1 está en un hangar, ¿no? Sí, pero también se encuentra en el fondo del Océano Pacífico, a 3.000 millas de la costa este. Mi cara se puso blanca, y el hombre asintió. Tómate tu tiempo para procesar eso. Todavía estoy trabajando para entenderlo. Después de aproximadamente un minuto, finalmente formulé una pregunta que no encontré del todo tonta o inculta. ¿Es exactamente la misma nave espacial? ¿Idénticos en todos los sentidos? Yo pregunté. El líder del proyecto suspiró. Bueno, sí y no. ¿Por qué estoy aquí, Dr. Parker? Yo pregunté. El equipo de recuperación aún no ha explorado la nave. Pero hemos realizado una exploración preliminar con un barco no tripulado, un UV-7. Se detectó movimiento dentro de la nave. Cristo Santo, dije. Es inquietante. La habitación está dividida. Algunos especialistas creen que podría haber un organismo vivo allí abajo, pero otros piensan que puede haber sido una pieza de equipo desalojada. El UV-7 no transmitió ninguna información biológica. De todos modos, es por eso que quería traerte a la habitación. Después de todo, eres uno de los biólogos más destacados de esta organización. Me reí, y dije. Me especializo en biología celular y molecular. Esto es. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hemos encontrado aquí? Nada. Dijo Parker. Ese es mi veredicto, pero el Dr. John no está de acuerdo. Les mencioné tu nombre y espero que me ayudes. ¿Ayudar cómo? Yo pregunté. Probando lo que ya nos dijo el UV-7. Lo que sea que se movía allí abajo, no estaba vivo. No era de naturaleza orgánica, a menos que le pasara a un pez. No podría haberlo sido. Como dije, el UV-7 habría detectado una señal biológica. Acepté ofrecer mi opinión. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Habría sido fácil pedirle al Dr. Parker que eligiera a otra persona. No estaba exactamente involucrado emocionalmente en el programa G1. Había pasado un año desde que supuestamente regresaron los astronautas y no habíamos encontrado nada en la fuente de la frecuencia 784A. Desde entonces, pasé a cosas más grandes y mejores. Por supuesto, todo cambió cuando Parker reveló que existía una versión idéntica de la nave espacial G1 en el fondo del océano. Fue un descubrimiento mucho más allá de todo lo que había experimentado durante 13 años en la NASA. Necesitaba una respuesta a lo desconocido. 2 horas más tarde, con no más de 20 personas en la sala de control, vimos imágenes en vivo de la inmersión del submarino hacia el lugar del accidente del G1. La misión fue una empresa conjunta entre la NASA y una empresa contratada de forma privada, y todos los miembros de la tripulación participantes estaban legalmente sujetos a un acuerdo de confidencialidad. Después de todo, estaban a punto de explorar una nave espacial que en el ámbito público no existía.
Después de la ráfaga inicial de impresionantes especies acuáticas, se necesitaron otras 2 tortuosas horas para que el video mostrara algo más que oscuridad. El submarino descendió a las profundidades del océano, en la parte a la que no llegaba la luz. Pensé en su similitud con el espacio. Me pareció ridículo pensar en el hecho de que hemos ignorado una frontera en nuestro propio planeta antes de explorar la que está más allá. Gran parte del océano permanece inexplorado. Finalmente, los contratistas encontraron los restos. Y 2 buzos, cada uno equipado con una cámara, abandonaron el submarino para explorar el barco. Cuando rodearon el maltrecho morro de la nave espacial, el control de misión guardó silencio. Todos lo vimos al mismo tiempo. Las letras en negrita impresas en los restos arrugados de la embarcación hundida, que estaba medio enterrada en el fondo marino negro. G1. Enterarse del descubrimiento fue una cosa. Verlo en una pantalla gigantesca fue otra cosa. El Dr. Parker no era un mentiroso. Lo sabía, pero todavía no le creía hasta que vi las imágenes por mí mismo. Rompiendo la esclusa de aire ahora, anunció el buzo líder, Barton. El agua perturbada se arremolinó en una corriente de burbujas, nublando la lente de la cámara de Barton, mientras usaba un equipo de perforación especializado. Fue un proceso largo y arduo, durante el cual el control de la misión solo tuvo una visión limitada del espectáculo a través de la cámara de Lake, el segundo buzo. Eso será suficiente, dijo el colega de Barton. Las burbujas comenzaron a dispersarse cuando el simulacro cesó, y vimos a los 2 exploradores romper el mecanismo de la esclusa de aire antes de abrir la escotilla hacia ellos. Revelaron un vacío dentro de la abertura, y las luces de sus auriculares hicieron muy poco para iluminar el interior de la nave. Sentí que los 2 hombres tenían miedo de entrar en los escombros. Probablemente sabían muy poco sobre el programa G1 de la NASA. Eso, al final, fue lo mejor. Todos anhelamos ese privilegio. entrar a la nave, Dijo Barton con inquietud. El buzo líder nadó a través de la abertura, seguido un par de segundos más tarde por Lake, quien bien pudo haber estado a punto de girar y retirarse hacia el submarino. La pantalla dividida reveló 2 imágenes, apenas diferentes en perspectiva. 2 vistas del mismo túnel sombrío y lleno de agua. La entrada a una nave que una vez había atravesado el espacio, solo para encontrar su fin en una tumba de agua. estamos transmitiendo imágenes claras. Preguntó Lake. Sí. Respondió el Dr. Parker. Si sigues el pasillo principal, llegarás a la cubierta de vuelo del G1. no veo ninguna obstrucción. Dijo Barton. Debería ser manejable. La pareja continuó nadando por el pasillo de la nave, que como había observado Barton, estaba notablemente intacta. Nada de la carnicería y el caos que esperábamos encontrar. Por otra parte, no deberíamos habernos sorprendido. Hubo desgarros mínimos en el exterior de la nave. Dado el nivel de inversión realizado, para desarrollar una embarcación mucho más allá de las capacidades percibidas por la humanidad. Parecía plausible que la nave hubiera sobrevivido en su mayor parte tanto a un reingreso peligroso, como a una colisión a alta velocidad con el agua. Lo que no parecía plausible fue la explicación de Parker de que estábamos ante una copia al carbón de una nave espacial existente. Una que había visto aterrizar en la Tierra un año antes. No tenía motivos para creer que todos los presentes en la sala tuvieran que estar mintiéndome, pero algo en mi cerebro se negaba a calcular tal imposibilidad. Nunca le habría creído al Dr. Parker, incluso si hubiera ido al hangar y hubiera visto físicamente la nave en persona, antes de nadar hasta el fondo del océano para ver a su gemela. Incluso después de todo lo que he visto, todavía me esfuerzo por no creer nada de eso. Oh, Jesús. Gritó Barton. Solo tomó un segundo para que la cámara revelara lo que había visto el buzo. La escena infernal que había provocado una respuesta tan atormentada. Desaté un grito de terror similar. De hecho, todos retrocedimos con miedo.
Supongo que ninguno de nosotros había formulado hipótesis sobre lo que podríamos encontrar entre los restos, incluso cuando el debate sobre el movimiento y las firmas biológicas había ardido. No hubo histeria alegre. Esto no era como aquellos primeros días del proyecto G1. Nadie parecía entusiasmado al encontrar 3 trajes espaciales flotantes en la parte delantera de la nave espacial. Trajes espaciales que no estaban vacíos. Trajes espaciales que sorprendentemente estaban intactos. Desde el accidente del G1, los buzos tardaron aproximadamente un día en romper la embarcación. 24 horas para que los cuerpos se descompongan bajo el agua. La piel de cada astronauta estaba descolorida y herida, con inquietantes cortes finos como navajas, pero sus rostros demacrados eran inconfundibles. 2 hombres y una mujer, cada uno con un grito a la tumba, eran los 3 astronautas que habían regresado a la Tierra un año antes. Lo peor de todo fue el cadáver del comandante Tim Irwin. La mitad superior de su casco, y la cabeza dentro, habían sido cortadas limpiamente por encima de su boca abierta. Eso explicaba la naturaleza podrida de su mitad inferior restante, en comparación con Gianna Dance y Matthias Olsen, quienes estaban encerrados en un traje sin oxígeno. El oxígeno de la nave habría durado al menos aproximadamente un mes, lo que habría provocado el deterioro parcial del resto de la cara de Irwin, expuesta por el casco salvajemente cortado. La mitad inferior de su rostro tenía agujeros en las mejillas, dejando al descubierto los dientes detrás. Un científico murmuró que los 3 científicos podrían haber muerto mucho antes del impacto. Dentro de un traje espacial sellado, sin oxígeno, el proceso de descomposición se ralentizaría. Por supuesto, eso solo generó preguntas más aterrorizadas. Una, en particular, me rondaba por la cabeza. ¿Por qué los astronautas llevaban trajes dentro de la nave espacial? Un ingeniero técnico dio una probable explicación del regreso del barco. Dijo que el G1 fue programado con una iniciativa de localización. En caso de pérdida de una vida o de 24 horas sin pilotaje manual, la placa base de la nave estaba programada para asumir el control automático del G1 y dirigirlo de regreso a la Tierra. Dijo también que el reingreso pudo haber fallado, porque el barco estaba dañado. Que eso también podría explicar por qué no recibimos una señal de su transmisor. Honestamente, es un milagro que el G1 haya regresado a la Tierra. Otro ingeniero dijo que sabríamos más cuando miremos el diario del barco. Tenemos que salir de aquí. Gritó Leigh. No me inscribí para esto. Mira, hicimos la inmersión. ¿Has visto lo que necesitabas ver? Entiendo que esta es una situación terrible. Dijo Parker. Sin embargo, usted fue informado. Usted firmó un contrato, señor Leigh. La naturaleza de la expedición le quedó clara, y no tenemos toda la información que necesitamos. Necesitamos que recupere la mayor cantidad posible de datos del barco. ¿Tienes el disco? Yo, sí lo tengo. Tartamudeó Leigh, aturdido por los 3 cadáveres flotantes. Muy bien. Dijo Parker. Deberías ver el enchufe en el lado derecho. El buzo líder nadó hacia la consola principal, buscando ansiosamente con la ayuda de navegación de todos los expertos en la sala. Cuando finalmente insertó el disco en el enchufe designado, una luz roja parpadeó a su lado. ¿Qué significa eso? Preguntó Barton. Uno de los ingenieros le dijo que no era bueno. Significaba que algunos de los archivos del registro de la nave estaban corruptos. ¿Todos los archivos? Preguntó el Dr. Parker. El ingeniero se frotó la barbilla y dijo que si no hubiera habido ninguna luz, esto habría sido una causa perdida. Así que todavía había esperanza. Que tal vez sería el daño del agua. No habría duda de eso. Le dijo a Barton que dejara el disco en el enchufe, que lo dejara transferir. Y que cuando la luz se apagara, significaba que la transferencia de datos había finalizado. Mientras tanto, Leigh
estaba escaneando la nave con equipos para detectar materia orgánica. Yo estaba esperando a que el dispositivo del buzo detectara alguna señal de vida. Algo que me garantice estar en la habitación. Pero no hubo nada. Ni siquiera señal alguna del movimiento que había detectado el V7. Yo era el biólogo incómodo del rincón. Solo allí, al parecer, podría soportar el horror junto a todos los demás. Sin embargo, algo que intrigó al control de misión fue el descubrimiento de Lake. Fragmentos de vidrio flotantes en el laboratorio de Gianna Dance. La mayoría de la gente no prestaría atención a los fragmentos de vidrio, suspendidos en un naufragio bajo el agua. El buzo ciertamente no entendió la conmoción de los científicos, y yo tampoco, pero Lake complació al Dr. Parker cuando le ordenaron que recolectara una muestra. Son solo cristales rotos, pensé ingenuamente, frunciendo el ceño. 10 minutos más tarde, cuando se completó la transferencia de datos, Barton recuperó el disco. Y los dos buzos estaban más que felices de recibir el visto bueno del Dr. Parker para abandonar el sitio. Los hombres regresaron al submarino, la transmisión terminó y todos en la sala de control se dispersaron. Por supuesto, esa noche no dormí. Ninguna persona en su sano juicio lograría dormir bien por la noche después de un descubrimiento tan terrible. Cuando fui a trabajar esa mañana, no esperaba ver imágenes de video de 3 astronautas muertos. Más aterrador que eso, no esperaba ver imágenes de 3 cadáveres que había visto regresar a la Tierra, vivos y sanos. Dr. O'Dell. El Dr. Parker me llamó. Estaba sentado en mi oficina, taladrando la pared con una mirada de 1000 metros. El hombre necesitó 3 intentos para captar mi atención. Usar mi nombre había desencadenado algo en mi cerebro. Me sacó de mí por un momento. Me recordó que todo esto era real. No importa cuánto intenté disociarme y desapegarme, estaba terriblemente entrelazado con el horror. Dr. Parker, respondí, incapaz de decir nada más. Me temo que tengo que pedirte, una vez más, que vengas conmigo. Dijo Parker, luciendo mucho más pálido de lo habitual. Acabamos de revisar los datos de los restos del G1. ¿Qué encontraste? Susurré, con la voz entrecortada. Si vienes a mi oficina, lo verás. Realmente necesito tu opinión. Eso me pareció mentira. El Dr. Parker había estado hablando de la importancia de mi opinión, como biólogo, desde el inicio del programa G1. Al final, simplemente había sido un miembro flácido y sin vida. Apenas ni siquiera un apéndice de respaldo. Solo un exceso de grasa que alguien se había olvidado de recortar. Sin embargo, como resultó, el Dr. Parker finalmente encontró algo que requería mi opinión. De los 102 archivos de audio del disco, solo 2 estaban intactos. 2 grabaciones del comandante Tim Irwin. Dentro de esas grabaciones, el Dr. Parker escuchó algo que no entendió. Escuchó muchas cosas que no entendió. Desafortunadamente, yo tampoco entendí bien las grabaciones. Sin embargo, lo poco que entendí me horrorizó. Y lo vi venir. Fue presagiado por el líder del proyecto, por sus ojos atormentados. La Junta necesita saber si han encontrado algo extraño en la naturaleza, Dr. O'Dell. Todavía no creo que hayamos. No es orgánico. No lo creo. Ellos no me escucharán, pero a ti te escucharán. Me di cuenta de que el hombre ya no creía en sus propias palabras. Quería que le demostrara que estaba equivocado. Empecé a escuchar el audio. Archivo 86. Este es el comandante Tim Irwin. Estoy grabando este mensaje a las 14:40 del jueves 2 de febrero de 2023, hora media de Greenwich. Desde las 12:15 de hoy, no hemos podido comunicarnos con control de misión. Matías Olson no ha detectado ninguna avería, por lo que esperamos que todo siga bien en casa.
Los tres estamos contemplando la posibilidad de que el problema con nuestra señal de transmisión se deba a lo que hemos descubierto. La fuente de la frecuencia 784A la encontramos. Y, dado lo que hemos experimentado durante las últimas 2 horas, creo que es vital para mí registrar nuestros hallazgos en ausencia de comunicación con el Dr. Parker. Aproximadamente a las 12:35, poco después de perder el contacto con casa, finalmente vimos una manifestación física de la frecuencia que hemos estado buscando durante 8 días. Empezábamos a pensar que allí no habría nada. Llevábamos horas contemplando la oscuridad, creyendo que la transmisión no tenía fuente visible. Fue cuando nos acercamos a 1 milla, o menos, de la fuente de la señal, hasta que finalmente vimos algo tangible. Todavía estoy luchando por describir nuestro descubrimiento. Al principio, no sabíamos cómo expresarlo con palabras. Ahora, sin embargo, supongo que diría que estábamos persiguiendo un cinturón de fragmentos de vidrio en constante movimiento. Sí, fragmentos de vidrio, me escuchaste correctamente. Miles de pequeños fragmentos parecidos a vidrio viajan a toda velocidad por el cosmos. Piezas irregulares de algún material desconocido. No hay señales de vida biológica. No hay señales de tecnología extranjera. Solo una sustancia casi transparente, sin naturaleza tecnológica u orgánica, que de alguna manera transmite la frecuencia 784A. Esa revelación podría decepcionar a algunas personas en su país. Aquellos que esperan señales de vida extraterrestre. Aún así, sé que el Dr. Parker y otras mentes detrás de esta misión estarán extremadamente fascinados por este descubrimiento. A las 12:55, después de un breve periodo de preparación, utilizamos la nave B1 para recuperar una muestra de vidrio de la cinta en movimiento. Entiendo que, aunque se nos autorizó a utilizar el equipo sin aprobación, el Dr. Parker puede estar un poco desanimado. Sé que quería experimentar esto con nosotros. Solo espero que lo entienda. No queríamos esperar a que se volviera a abrir la línea de comunicación. Después de todo, no sabíamos si tendríamos otra oportunidad. No teníamos forma de saber cómo reaccionaría el misterioso cinturón de vidrio ante nuestra presencia, a pesar de que G1 todavía no estaba detectando firmas orgánicas o electrónicas. Gianna Daines sigue hablando de la posibilidad de que algo sensible aceche entre los fragmentos. Hasta que detectemos algo orgánico, lo dudo. El cinturón se movía y todavía se mueve a un ritmo bastante glacial de aproximadamente 6.000 millas por hora. No tendremos problemas para seguirlo en el G1. Mientras hablo, avanzamos lentamente a lo largo del arroyo de cristal. Se extiende por cientos de millas. ¿Quién sabe cuántos fragmentos contiene la secuencia? En cuanto a la recuperación de piezas de vidrio del cinturón, la nave B1 sufrió daños catastróficos, lo que nos intrigó. Ninguna forma de vidrio en la Tierra sería lo suficientemente poderosa, incluso a tal velocidad, para atravesar el casco reforzado del B1. Eso solo confirmó lo que ya sabíamos. Esto no es vidrio. No es nada que entendamos. Al darnos cuenta de eso, supimos que teníamos que recuperar una muestra. Independientemente del daño a B1. La pequeña embarcación solo logró recoger un puñado de fragmentos que pasaban, pero eso fue suficiente. No queríamos tentar nuestra suerte, así que la recuperamos en cuestión de minutos. Enviaré los registros de datos tan pronto como se solucione la comunicación. Verás lo que quiero decir. El barco en miniatura casi fue destruido por el cinturón, y no queríamos perder la oportunidad de reclamar al menos algo. A las 13:20, la doctora Gianna Daines examinó en su laboratorio los 7 fragmentos recuperados por la nave B1. Nos indicó a Matías Olson y a mí que usáramos equipo de protección antes de unirnos a ella, ya que no tenía idea exactamente de lo que habíamos encontrado. Vimos vertiginosamente a Gianna Daines realizar sus pruebas. Ella también estaba mareada, con toda honestidad,
aunque intentó mantener una compostura profesional. Somos conscientes de que, sea lo que hayamos recuperado, no se parece a nada que la humanidad haya visto antes. La doctora Gianna Dance confirmó, alrededor de las 14:20, lo que habíamos visto en los datos de G1. Los fragmentos no contienen materia orgánica. Cada pieza está compuesta de una materia prima que no está presente en la Tierra ni en ningún otro planeta que hayamos explorado. Sin embargo, poco antes de empezar esta grabación, Mattias Olsson se puso un poco nervioso. Nos dijo a Gianna Daines y a mí que vio crecer uno de los fragmentos. O, al menos, moverse de alguna forma. Probablemente fue un truco de la iluminación, por supuesto. Gianna Daines lo tomó en serio, pero no encontró evidencia de ningún cambio en el material. Sugerí que, de cara al futuro, pusiéramos cámaras para grabar el laboratorio. Gianna Daines y Mattias Olsson estuvieron de acuerdo. Eso asegurará que no nos perdamos nada. Enviaré todo al control de misión, tan pronto como Mattias Olsson haya descubierto cómo arreglar el transmisor, aunque me asegura que permanece intacto. Extraño. De todos modos, la interferencia de la frecuencia 784A parece ser la explicación más probable, pero todavía no estamos seguros. Continuaré registrando actualizaciones diarias. Por ahora, los tres necesitamos descansar un poco. Ha sido un día histórico, pero estamos destrozados. Ninguno de nosotros ha dormido más de un día. Este es el comandante Tim Irwin. Archivo de audio 86. Terminando la grabación a las 14:50. Necesito que se prepare, dijo el Dr. Parker. Regresé a la realidad, habiendo estado completamente inmerso en la maravilla del descubrimiento de la tripulación, al igual que el comandante Irwin. Casi había olvidado la gravedad de la situación. Olvidando el terror que la NASA había encontrado en el fondo del Océano Pacífico. ¿Prepararme para qué? ¿El siguiente archivo de audio? Yo pregunté. El Dr. Parker asintió. Acabamos de escuchar el audio 86. La única otra grabación no corrompida es el audio 99. Entonces, ¿nos faltan 12 archivos entre esos? Yo pregunté. Sí, y 3 archivos después del audio 99. A la Junta no le importan los primeros 85 archivos de audio. Los anteriores perdimos contacto con el G1. Actualizaciones sin sentido que probablemente reflejarían lo que el comandante Tim Irwin le decía a diario al control de misión. Pero las grabaciones de audio, del 86 al 102, detallan lo que sucedió después de que el barco se apagó. Esos son, quizás, los datos más valiosos que posee actualmente esta organización. Ok. ¿Es útil el archivo 99? Yo pregunté. El labio del Dr. Parker tembló, mientras pasaba su inestable dedo índice sobre el ratón, contemplando si debía infligirme tal horror. Ojalá no lo hubiera hecho. ¿Útil? Esa es una palabra interesante. Yo, no lo sé, Dr. Odell. Cuenta una parte horrible de una historia que no entendemos. Gruñó el Dr. Parker, antes de hacer clic. Archivo 99. Este es el comandante Tim Irwin. Desde las últimas grabaciones, las cosas todo ha terminado. Y las cosas ya estaban terribles. Esta debe ser mi quinta grabación hoy. Lo lamento. Perdón por el registro de archivos atrasados. ¿Pero para qué? ¿O a quién le importa? ¿Por qué me disculpo con alguien? No hay nadie allí. Nunca habrá nadie allí. Estaré perdido en el espacio. Bueno, espero que alguien lo escuche. Después de todo, ahí está el protocolo. El protocolo de regreso. No soy ingeniero, pero recuerdo que Mattias Olsson hablaba de ello. Si G1 regresa a la Tierra, espero que estas grabaciones tengan sentido para ustedes, quien esté escuchando. Nada de esto tiene sentido para mí.
Y es aún peor ahora que Gianna Dance se ha ido. Ella murió no lo sé. Son las 22:10, tal vez. Mierda. Es martes, 7 de febrero. Son las 22:40. Soy el único miembro superviviente de la tripulación del G1. Ya sabes cómo pasó. Solo quiero que su familia sepa que traté de salvarla. Oh, Dios. Todo esto comenzó con un esfuerzo imprudente. Deberíamos habernos dado la vuelta cuando vimos el barco fuera de la ventana. Todavía está ahí. Lo estoy mirando ahora, el G1. Una versión idéntica de nuestra nave espacial, mirándome desde el cinturón impermeable a la corriente acelerada del vidrio. ¿Sabes qué? Me gustaría modificar mi declaración. Deberíamos habernos dado la vuelta tan pronto como perdimos contacto con el control de misión. Esto estaba escrito en la pared. Todo lo relacionado con el cinturón estaba mal. Lo sabíamos, pero babeábamos por la boca como monos. La idea de Mattias Olsson fue inteligente. Fue inteligente. Simplemente no fue suficiente. Deberíamos haber pensado en el B1. Pensé en cómo el cristal lo atravesó. Mattias Olsson prometió, sin embargo, que esto sería diferente. Después de todo, el cinturón se movía muy rápido. Dijo que los fragmentos no eran tan peligrosos fuera del cinturón. Queríamos creerle. Quizás todavía quiero creerle. Después de todo, estoy usando mi traje, aunque sé que eso no lo salvó. Y tampoco salvó a Gianna Dines. Pasé la mayor parte del día tratando de detener el sangrado, pero fue horrible. Lo escuchaste. No necesitas que te lo diga. Todavía escucho sus palabras zumbando en mis oídos, las cosas que ella describió. La forma en que cortó su piel y luego desapareció. El cristal desapareció después de cortarle la cara en pedazos. Fue muy metódico y rápido. Tan inquietantemente rápido, pero no de una manera misericordiosa. Su último grito nunca abandonará mi mente. Tampoco lo hará la visión de ese fragmento afilado, libre de las leyes de la física, que le corta la cara con movimientos limpios y rápidos. Un arma empuñada por una fuerza invisible. He cerrado el laboratorio, pero eso no será suficiente, ¿verdad? No fue lo suficiente para detenerlo. Ah, ahí va. Por eso quería grabar esto. Sigo viendo algo en la versión copiada de la nave espacial G1 deslizándose a 100 metros de la real. Sigo viendo movimiento detrás de las ventanas. ¡Oh Dios! Dios, 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 no hay Dios. No. Los veo tan claramente ahora. Pero están muertos. Mattias Olsson y Gianna Dines están muertos. Sus cuerpos todavía están en la sala de control. Los estoy mirando y también están al otro lado del camino. Mirándome desde la cubierta de vuelo de la nave copiada. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? No dejarán de mirarme. No pararán. Quiero darme la vuelta. Quiero dejar de seguir el cinturón. Hace días que quería abandonar la misión, pero Gianna Dines tenía un buen punto. Después de que Mattias Olsson falleciera, dijo que no deberíamos regresar con los fragmentos a bordo. Estábamos demasiado asustados para acercarnos al cristal después de su muerte. Sin Gianna Dines, no me veo resolviendo esto. Solo tengo que seguir adelante. Sigue rastreando las cosas. Sigue moviéndote. Grabaré una actualización mañana, pero no abandonaré esta misión. No hasta que hable con alguien del control de misión. Sea cual sea el material que hayamos encontrado, no creo que deba volver a casa, a menos que me deshaga de él. Espera, eso es. ¿Oyes eso? Eso es lo que escuché antes. Cuando le pasó a Gianna Dines. Cuando el vaso se movió. Cambiado en algo, no lo sé. Parecía líquido.
como un fino rastro de agua con un ligero brillo. Se arrastró por las paredes antes de subirse a su traje y de alguna manera deslizarse debajo de la visera. No sé cómo entró. Y luego empezó a solidificarse. Ella estaba corriendo, gritando, luchando con su propio casco. Dame un segundo. Necesito revisar el laboratorio. Sí. Hay menos trozos de vidrio. Esa es la otra cosa. 4. Solo hay 4 fragmentos. Recogimos 7 del cinturón. Definitivamente eran 7. Luego 6, después de que la versión reflejada de la nave G1 apareciera fuera de la ventana. 5, después de que encontráramos el cuerpo de Matías Olson en la esclusa de aire. 4, después de que Gianna Daines. Espera. No. Hubo 4 después de la muerte de Gianna Daines. A las 22:10. Son las 22:43, y yo solo veo 3 fragmentos allí. Sentada en su escritorio. La puerta está cerrada. No hay señales de salida. ¿A dónde fue el cuarto? ¿A dónde carajo se fue? Maldita sea. No sé cuánto tiempo más podré esperar. Quiero volver a casa más que nada. Ver a Melissa. Ver a los pequeños. Pero es exactamente por eso que no volveré. Sería egoísta. No sería correcto dejarlos vivir en una tierra con el riesgo de estos fragmentos. Dejen de mirarme. Ustedes dos. Paren. Ustedes no son ellos. Ellos están muertos. Lo lamento. Lamento mucho haber grabado todo esto. Hubiera sido mejor no saberlo, ¿no? Hubiera sido mejor no saberlo. Comandante Tim Irwin. Archivo de audio. 99, terminando la grabación a las 22:45. Cuando terminó el audio, el Dr. Parker y yo nos sentamos en silencio. No en silencio. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón en los temblorosos canales de mis oídos. Podía escuchar al líder del proyecto hiperventilar sin poder ocultar un murmullo aterrador que sonaba en el fondo de su garganta. Por supuesto, ya había oído los 2 archivos. No tenía idea de cómo se las había arreglado para mantener alguna apariencia de profesionalismo. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que estaba a punto de escuchar. Pero él no dijo nada. Me estaba desmoronando por las inquietantes revelaciones de la última grabación del superviviente comandante Tim Irwin. Odiaba al Dr. Parker por involucrarme en el programa G1. Piensa en lo que vimos. Finalmente susurró el Dr. Parker. Lo miré sin pronunciar palabra, dándole tiempo al científico para continuar. Piensa en el cuerpo de Tim Irwin. Lo que quedó de ello. Necesito, más que nada en el mundo, escuchar el archivo 102. La grabación final del comandante, el viernes 17 de febrero de 2023. Eso fue después de que aterrizara el G1, dije. No fue el G1, Dr. Odell. Ya lo sabes ahora. Estoy pensando en los fragmentos recuperados de los escombros. ¿Qué pasó con esos? Pregunté, presa de una nueva oleada de terror. El Dr. Parker bajó la cabeza. Los científicos están examinando los fragmentos. El equipo del Dr. Zelanda. Ahora que has escuchado los archivos de audio, me gustaría que prestaras tu experiencia en su laboratorio. Bien. Bueno, he recordado algo más, dije. El video de la inmersión, ¿recuerdas haber visto el cristal en el laboratorio del G1? Casi no he pensado en eso. El comandante Irwin dijo, en la grabación final no corrompida, que solo quedaban 3 fragmentos, pero había más de 3 fragmentos en esa agua. No sé qué decir a eso, pero los fragmentos podrían haberse hecho añicos durante el choque, dividirse en numerosos fragmentos más pequeños. No lo creí. No según la descripción que había dado el comandante Irwin.
Eran cosas resistentes y antinaturales. Cosas que podrían cambiar de forma y estado. No cosas que se hicieran añicos. De todos modos, Dr. O'Dell, antes de ir al laboratorio de Zelanda, me gustaría pedirle su opinión. El G1 no encontró evidencia de materia orgánica en el cinturón. La doctora Gianna Dance no encontró evidencia de materia orgánica en las muestras de fragmentos. Sin embargo, dada la descripción del comandante Irwin en el archivo 99, ¿cree que el registro de datos del barco puede haber sido incorrecto? ¿Cree que la doctora Gianna Dance se equivocó? Suspiré. No hay evidencia suficiente para dar una respuesta definitiva a esa pregunta, Dr. Parker. No hasta que vea los fragmentos por mí mismo. Lamenté haber dicho eso. No quería ver los fragmentos. Quería huir. Lavarme las manos de todo el asunto. El archivo de audio 99 me había llenado de un temor sin fondo que no sabía que el cuerpo humano podía experimentar. Me persiguió la idea de que algo insensible robe la forma de uno y luego destroce a esa misma persona. El comandante Irwin tenía razón. Sería lo peor que se pueda imaginar que la sustancia regresara a la Tierra. Pero todo terminó cuando el cristal imitó la nave espacial. Los fragmentos ya llevan aquí 1 año. Llegas demasiado tarde, Dijo el Dr. Zelanda. Esa línea puso mi mente en acción. Me había desconectado de la conversación anterior con el científico Parker, todavía tratando desesperadamente de procesar el horror de los últimos días. Era casi imposible procesar algo que estaba mucho más allá de nuestro mundo. Algo que la mente humana no ha evolucionado para procesar. El Dr. Parker se burló. el Dr. O'Dell llega demasiado tarde. Nos deshicimos de los fragmentos esta mañana. ¿Le ruego me disculpe? Yo pregunté. Los fragmentos eran peligrosos. Las grabaciones de audio lo dejaron muy claro. El Dr. Lon nos ordenó destruir las muestras. Dijo el Dr. Zelanda. En ese momento, Verónica Reading salió del laboratorio, que estaba bloqueado por la corpulenta forma del Dr. Zelanda. La mujer tímida empujaba un carrito con bolsas de basura negras y parecía intentar evitar que la descubrieran. De todos modos, la esperanza surgió en mi mente, ya que Verónica era una amiga íntima mía, no solo una colega. Esperaba que ella aclarara la extrañeza de la situación. La idea de que la NASA descartara un hallazgo histórico tan importante me parecía impensable. Fue un pensamiento encantador. No se puede negar eso. Quería considerar la posibilidad de que la agencia antepusiera la seguridad de la humanidad a su progreso. Pero no soy un idiota. Verónica. ¿Es verdad? Dije. ¿Verdad? ¿Qué significa eso, Dr. O'Dell? Preguntó, deteniéndose para mirarme. Mi temperatura corporal bajó mientras miraba el rostro de mi querida amiga. Sentí un cambio, pero no vi una diferencia física en la apariencia de Verónica como tal. El cambio en mi mente fracturada fue más sutil que eso. Fue una sensación que agitó el contenido de mis entrañas. Verónica siempre me llamó Giles.